Actualmente hay más de 5.000 espías chinos operando en Taiwán y recientemente se confirmó que uno de los asistentes del secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, responsable de la seguridad nacional de Taiwán, es un espía chino. En Taiwán, los espías chinos siguen actuando libremente. Son demasiados, realmente demasiados. Hoy analizaremos este tema. El 2 de enero, un ex asistente del secretario general Wu Zhaoxi, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, fue acusado de ser espía chino. El Parlamento de Taiwán, liderado por el Partido Nacionalista, aprobó exigir la renuncia de Wu Zhaoxi con 54 votos a favor y 48 en contra. Este Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán es realmente el organismo responsable de la seguridad de Taiwán. Es un departamento clave que se encarga de la defensa, la diplomacia y las relaciones a través del estrecho. En julio de 2025, el asistente de Wu Zhaoxi fue acusado de filtrar secretos diplomáticos a China y enfrenta una sentencia severa. Al confirmarse que el asistente de alguien en el 7º nivel de seguridad era espía, Taiwán reaccionó fuertemente. El Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán expresó su profundo pesar por esta decisión del Parlamento taiwanés y declaró que todos los partidos deben priorizar el interés nacional, revisar rápidamente el presupuesto del gobierno y el Reglamento Especial de Defensa Nacional y dejar de lado los conflictos internos. El Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán ve la renuncia aprobada por el Parlamento como manipulación política de China, mostrando claras divisiones entre ambas partes. El Partido Nacionalista y el Partido Popular dicen que hay un espía en el Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán y piden destituir al responsable. El Consejo responde que esto es manipulación política. Taiwán muestra gran división. Incluso aprobaron una moción de censura contra el jefe de gobierno Gerontai. El Partido Progresista Democrático criticó que la oposición siga luchando políticamente en Año Nuevo, condenando a Gerontai y buscando destituir al presidente Lai Ching-te. ¿Son muy activos los espías chinos en Taiwán? En 3 años, los casos de espionaje se cuadruplicaron. En 2021 y 2022 hubo 16 acusaciones contra espías chinos. En 2023 subieron a 48 y en 2024 a 64, mostrando gran aumento. Se están infiltrando en Taiwán por diferentes vías y usan a ciudadanos locales para crear redes o recolectar información del gobierno. Destaca que los taiwaneses reclutados por China deben sabotear o izar la bandera china si ocurre una invasión. También han recibido instrucciones específicas como organizar equipos de francotiradores para asesinar a funcionarios del gobierno. La Agencia Nacional de Inteligencia de Taiwán declaró que China está llevando a cabo actividades de infiltración de inteligencia en Taiwán de manera muy activa. También reveló que China sigue intentando establecer organizaciones colaboradoras locales en Taiwán mientras continúa con sus actividades de infiltración. Mientras tanto, en países como Estados Unidos o el Reino Unido ocurre aproximadamente un caso de espionaje chino al año. Pero con el aumento de la guerra de información de China, en Taiwán se produce un gran caso relacionado con espías chinos casi cada mes. Veamos algunos ejemplos concretos. En agosto de 2025, un suboficial retirado del ejército taiwanés recibió 4 años y medio de prisión por espionaje y entregar información judicial a China. En diciembre de 2023, un alto oficial del ejército que recibió fondos de China y prometió rendirse en guerra fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión. De los arrestados como espías chinos, 28 son militares activos y 15 retirados, lo que evidencia numerosos espías en el ejército taiwanés. El 85% de los casos del Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán involucraron a militares y policías retirados. Y no solo eso, China también infiltra constantemente agencias gubernamentales, organizaciones civiles y religiosas, incluyendo a los militares, para filtrar secretos militares, intervenir en todo tipo de elecciones y mucho más. También se les ha encomendado la tarea de cooperar activamente en caso de una invasión armada a Taiwán. Y el mayor problema es que los espías chinos se infiltran sin importar si son del partido gobernante o de la oposición. En junio de 2025, Huang Chi-ryong, ex concejal del Partido Progresista Democrático en Nuevo Taipei, fue arrestado por presunto espionaje tras 22 años operando una red. Ya investigaron a 5 miembros del partido por sospecha de ser espías chinos. En el Kuomintang también hubo sospechas de espionaje. Wang Xin, asistente de un concejal de Taipei, fue investigado. Siguen surgiendo espías en cualquier partido político. Lo más impactante es que también se afirma que el número de espías chinos encubiertos en Taiwán supera los 5.000. Liu Deliang, director de la Agencia de Inteligencia Militar de Taiwán, estimó y reveló que actualmente hay alrededor de 5.000 espías chinos encubiertos en Taiwán. Mencionó que esta información es antigua, así que ahora probablemente haya más. El director de la Agencia de Inteligencia Militar, Liu Deliang,
También mencionó que es muy probable que estos espías hayan infiltrado agencias gubernamentales, partidos políticos y empresas como objetivos de ataque. El director de la Agencia de Inteligencia Militar, Liu Deliang, afirmó que la información de reuniones en agencias gubernamentales se filtra rápidamente a China y que probablemente hay muchos espías chinos en Taiwán. Esto se debe a que los espías están desestabilizando la sociedad. El presidente Lai Ching-te, en una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad Nacional, señaló que las fuerzas chinas están infiltrándose en el ejército y en varios sectores de la sociedad, poniendo en peligro la seguridad nacional. Anunció que establecerían 17 estrategias de respuesta y planes para enmendar las leyes. Incluso, en caso de guerra, aquellos que se rindan al enemigo serían condenados a prisión y se modificarían las leyes para hacerlo posible. El presidente Lai Ching-te también expresó en un tono bastante firme que China ya se ha convertido en una fuerza hostil para el país. Al mismo tiempo, enfatizó que ahora es el momento de fortalecer la resiliencia democrática y la seguridad nacional, y de tomar medidas preventivas activas para proteger la libertad, la democracia y el estilo de vida que valoramos. Sin embargo, dado que el presidente Lai Ching-te enfrenta actualmente una crisis de destitución, no está claro si estos esfuerzos se llevarán a cabo. Así es como están las cosas. Algunos analistas dicen que si China invade Taiwán en una situación extrema, la batalla podría definirse antes de una guerra total. En el centro de esto está la profunda infiltración de China dentro de Taiwán. Es así, no es solo recolección de información, sino un problema estructural arraigado en el ejército, organizaciones administrativas, medios, academia y sociedad civil. Si estas redes de espionaje actúan juntas en emergencia, pueden interrumpir la cadena de mando, difundir información falsa, crear caos y paralizar instalaciones clave. Si eso sucede, existe la preocupación de que Taiwán podría colapsar desde dentro incluso antes de poder luchar adecuadamente. De hecho, si vemos los casos detectados por las autoridades taiwanesas, no son pocos los casos en los que oficiales militares en servicio activo han sido reclutados para entregar planes operativos o en los que exmilitares han llevado a cabo campañas de opinión pública siguiendo instrucciones de China. La preocupación sobre si podremos unirnos y luchar como uno solo crece en la sociedad taiwanesa, pues estos casos se han hecho públicos repetidamente. Se indica que la situación política de Taiwán es demasiado inestable para asumir un estado de guerra. El partido gobernante y la oposición chocan constantemente sobre el tema de China, y se repiten escenas en las que incluso los asuntos de seguridad se utilizan como herramientas de lucha política. La división entre quienes son duros con China y quienes prefieren un enfoque conciliador por motivos económicos persiste. En este ambiente, el mayor problema señalado es que el país no está enviando a la ciudadanía una señal de unidad nacional y de que resistiremos juntos hasta el final. La guerra requiere armas y cohesión social. Actualmente, Taiwán muestra debilidades en esto. Algunos expertos creen que China podría priorizar la división interna y la guerra psicológica en Taiwán antes que una guerra total, buscando ganar con mínima fuerza militar. Si hay mucha confusión interna, baja la confianza en el gobierno y el ejército, y la gente desconfía entre sí, la batalla estaría casi perdida antes de empezar. Con estos análisis surgiendo constantemente en la comunidad internacional, cada vez aparece con más frecuencia la pregunta de si Taiwán realmente podrá resistir hasta el final. Por eso se afirma que la principal amenaza para Taiwán no es el ejército chino, sino las divisiones internas que ya lo afectan. En este punto, muchos se preguntan esto: ¿por qué China está tan obsesionada con la guerra de espionaje contra Taiwán? Desde la perspectiva de China, invadir Taiwán nunca es una opción ligera. Incluso desde el punto de vista militar, una operación de desembarco que cruce el estrecho de Taiwán se considera una de las operaciones militares más difíciles del mundo. Y si se toma en cuenta la posibilidad de que Estados Unidos y Japón intervengan, el riesgo aumenta exponencialmente. Políticamente es lo mismo. En el momento en que China invada Taiwán por la fuerza, tendrá que prepararse para sanciones y aislamiento diplomático difíciles de soportar en la comunidad internacional, y también enfrentará impactos económicos y una inestabilidad social interna. En esta situación, la estrategia que más prefiere China es hacer que el oponente se tambalee por sí mismo antes de disparar un solo tiro, y primero destruir su voluntad y capacidad de luchar. La guerra de espionaje de China es considerada una estrategia central, casi equivalente a la guerra. El concepto que el ejército chino ha enfatizado desde hace mucho tiempo es la guerra híbrida. Esta guerra híbrida no comienza después de que estalla la guerra, sino que se define como una forma de guerra que se lleva a cabo de manera continua, incluso en tiempos de paz. A través de la guerra de opinión, manipulan la percepción dentro de la sociedad enemiga y fomentan la división. Mediante la guerra psicológica, difunden miedo y desconfianza para debilitar la voluntad de resistencia. Si analizamos uno por uno los casos de espionaje chino que están ocurriendo actualmente en Taiwán, queda claro que están exactamente alineados con esta estrategia híbrida. El espionaje no solo roba secretos militares, también se infiltra en política, medios, organizaciones y empresas para influir en la sociedad
mostrando guerra de opinión y psicológica. El principal objetivo de China es destruir la confianza en la sociedad taiwanesa. No se sabe quién está conectado con China ni qué organización ya ha sido captada. Y al continuar esta situación, la sociedad empieza a desconfiar naturalmente unos de otros. En este ambiente, se vuelve difícil confiar en los anuncios del gobierno, en la autoridad militar o en los informes de los medios. Aunque la guerra no haya comenzado, se crea una situación en la que parece que ya ha empezado. Para China, si la sociedad taiwanesa se tambalea y se divide por sí sola sin que tengan que lanzar misiles, eso ya sería una victoria estratégica. China prefiere no buscar resultados inmediatos, sino infiltrarse y crear redes a largo plazo. Estrategia que ya muestra resultados en algunas zonas de Taiwán. Otro punto importante es que China intenta crear un entorno en el que pueda lograr sus objetivos sin tener que librar una guerra total. Si en Taiwán aumentan los conflictos políticos y cae la confianza en el ejército y la información, China no necesitaría una operación de desembarco masiva. Probablemente, con acciones militares limitadas y fuerzas colaboradoras internas, controlen la situación usando guerra de información. En este tipo de planteamiento, los espías no son considerados como fuerzas que se movilizan cuando comienza la guerra, sino como recursos que ya están establecidos y esperando. Por eso, cada vez toma más fuerza la perspectiva de que los casos de espionaje que están saliendo a la luz en Taiwán no son accidentes fortuitos ni problemas de mala gestión, sino el resultado de la implementación a largo plazo del concepto de guerra al estilo chino. Si vemos este problema solo como un tema de seguridad pública o filtración de información, podríamos ignorar el avance de China. ¿Qué opinan sobre la situación actual de Taiwán? Por favor, dejen sus comentarios también. Con esto concluyo el video. Gracias, muchas gracias.